Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas se encuentran con la historia. Hoy no vamos a contar la historia de un criminal, sino la historia de cómo un sistema injusto puede fabricar a uno. Nos adentraremos en el México del siglo XIX, en la era del Porfiriato, para desenterrar la verdad sobre Heraclio Bernal Zazueta, el Rayo de Sinaloa, un hombre cuya leyenda lo pinta como un bandido legendario, pero cuya historia revela a un precursor de la revolución empujado a la violencia. En El Hampa Bruta, nuestro compromiso es con el rigor. Aquí no glorificamos la violencia, sino que exploramos sus orígenes. Lo que están a punto de escuchar es una narración dramatizada, diseñada para dar vida a estos sucesos, pero construida sobre la base de crónicas de la época y archivos históricos, manteniendo siempre la fidelidad a los hechos documentados. Esta es la historia de un hombre lleno de contradicciones, el minero honrado que se convirtió en el fugitivo más buscado, el bandolero que robaba a los ricos para, según se cuenta, dárselo a los pobres, y el rebelde idealista cuya muerte está envuelta en el misterio de una traición. Prepárense para conocer la historia completa del Rayo de Sinaloa. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿conocías las dos versiones sobre la muerte de Heraclio Bernal? ¿Crees en la historia de la traición por dinero o en la del sacrificio final? Y dinos, ¿desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas investigaciones serias sobre las figuras más complejas de nuestra historia te parecen importantes, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir desenterrando la verdad con seriedad. Y si quieres apoyar un poco más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, continuemos con la historia del hombre que se convirtió en el Rayo de Sinaloa. En la historia del Hampa, existen criminales que nacen de la ambición, de la crueldad o del poder. Y luego, existen otros, figuras forjadas por la injusticia, hombres que no buscaron romper la ley, hasta que la ley, de forma corrupta, los rompió a ellos primero. La historia de hoy no es sobre un bandido, es sobre la fabricación de uno. Nos vamos a la segunda mitad del siglo XIX, a los años del Porfiriato, una época de orden y progreso para unos pocos y de profunda desigualdad para la mayoría. En este México de contrastes, nacería una de las leyendas más complejas y fascinantes de la frontera entre Sinaloa y Durango. Su nombre, Heraclio Bernal Zazueta. Aunque su lugar de origen exacto ha sido motivo de debate, las fuentes más detalladas señalan que nació el 28 de junio de 1855 en un pequeño poblado del municipio de San Ignacio, Sinaloa, aunque otras fuentes indican que nació en Durango. Siendo un niño, su familia se trasladó al vibrante pueblo minero de Guadalupe de los Reyes, un lugar donde la riqueza salía de la tierra, pero rara vez terminaba en los bolsillos de quienes la extraían. Allí, de acuerdo con crónicas populares, el joven Heraclio aprendió a leer y a escribir, y como tantos otros, comenzó a trabajar como minero. No era un hombre conflictivo, sino un trabajador que, según se cuenta, se inconformó por el trato abusivo que recibían los obreros por parte de los capataces de la compañía. Esa protesta, esa pequeña rebelión contra el sistema, le costaría su vida como hombre honrado. Poco después, fue acusado presuntamente de haber robado unas barras de plata. Sin pruebas contundentes, pero con el peso de la palabra de los poderosos en su contra, Heraclio Bernal fue sentenciado a 10 años de prisión en la cárcel de Mazatlán. Su historia podría haber terminado ahí, como la de tantos otros anónimos tragados por el sistema. Pero el destino le tenía preparado un giro inesperado. Mientras cumplía su condena, estalló una rebelión en el estado contra el gobernador. El líder del levantamiento, el general Jesús Ramírez Terrón, necesitaba hombres y vio en aquel joven prisionero de San Ignacio a un posible soldado. Le ofreció un trato, su libertad a cambio de unirse a sus filas con el grado de teniente. Bernal aceptó. Las crónicas populares hablan de una fuga audaz, pero los registros sugieren una realidad distinta y más compleja. No escapó,
fue liberado para pelear. Sin embargo, la revuelta fracasó, y Heraclio Bernal se encontró de repente en un limbo peligroso. Era un hombre libre, sí, pero también un exconvicto y un rebelde fallido. Un hombre sin futuro, marcado por la injusticia y con una deuda pendiente con el sistema que le había arrebatado todo. El escenario estaba listo. La leyenda del Rayo de Sinaloa estaba a punto de comenzar. Tras el fracaso de la primera rebelión, Heraclio Bernal era un hombre sin rumbo, pero con una convicción. La vía legal le había fallado, y la vía militar, bajo el mando de otro, también. Durante un tiempo, su nombre se pierde en la sierra, un espacio sin ley que se convertiría en su refugio y su reino. Pero su instinto de lucha no había desaparecido. Según los registros, en 1879, su camino se cruza de nuevo con el del general Ramírez Terrón, quien organiza una segunda insurrección, esta vez mucho más ambiciosa, contra el propio presidente Porfirio Díaz. Bernal, ya con experiencia en combate y con un profundo rencor hacia el gobierno, se une a la causa con el grado de comandante. En junio de 1880, la rebelión alcanza su punto álgido. Las fuerzas de Bernal participan en el asalto a la zona minera de El Rosario y en la audaz toma del puerto de Mazatlán. Por un momento, pareció que la victoria era posible. Sin embargo, el gobierno federal respondió con una fuerza implacable, en la que participaron militares como el joven coronel Bernardo Reyes, quien ganaría notoriedad en estas campañas. La superioridad del ejército federal fue absoluta. Los rebeldes fueron aplastados. Esta segunda derrota fue, para Bernal, la definitiva. Comprendió que luchar bajo la bandera de otros solo lo llevaba al fracaso. Si quería hacer la guerra, tendría que ser bajo sus propias reglas. Es en este momento cuando Heraclio Bernal regresa a la sierra, pero ya no como un soldado derrotado, sino como un general de su propio ejército de desposeídos. Comienza a asaltar los minerales, los caminos y las haciendas. Nace el bandolero, y con él nace la leyenda. Es entonces, según la mitología popular, cuando surge su apodo, el Rayo de Sinaloa. Las crónicas de la época cuentan que lo llamaban así por la increíble velocidad y sorpresa de sus golpes. Se decía que él y su gavilla eran capaces de atacar un convoy de plata en Durango y, casi al mismo tiempo, asaltar una mina en Sinaloa, creando la ilusión de que era un hombre capaz de estar en varios lugares a la vez. Un fantasma que aparecía como un relámpago golpeaba y se desvanecía en la inmensidad de la sierra. Pero el apodo no se forjó solo con miedo, sino también con lealtad. Bernal aterrorizaba a los ricos hacendados y a las compañías extranjeras, pero protegía a los pobres. Se cuenta que gran parte del botín de sus asaltos lo repartía entre la gente necesitada, que a cambio le ofrecía comida, información y sobre todo silencio, según crónicas y testimonios recogidos en la región. Se decía que su grito, "Aquí está Heraclio Bernal", se convirtió en una doble señal. Para los poderosos era el anuncio del terror, para los desheredados un eco de esperanza. Durante años, Heraclio Bernal fue el rey sin corona de la Sierra Madre Occidental, un estado dentro de otro estado, con sus propias leyes y su propio ejército. Sin embargo, en la mente de Bernal, su lucha personal contra la injusticia que había sufrido no era suficiente. Las experiencias vividas en las rebeliones del general Ramírez Terrón habían sembrado en él una semilla política. Entendía que para cambiar su destino y el de la gente que lo protegía, no bastaba con repartir el botín de los ricos, había que derrocar al sistema que los creaba. Según diversas fuentes, es alrededor de 1884 y 1885, cuando su causa personal se eleva a un plano nacional. Bernal entra en contacto con una de las figuras de oposición más importantes de la época, el general Trinidad García de la Cadena. No se trataba de un caudillo local. García de la Cadena era un viejo liberal,
exgobernador de Zacatecas y un hombre que se había enfrentado políticamente al propio Porfirio Díaz en 2 ocasiones. La alianza fue natural. García de la Cadena aportaba el proyecto político y los contactos. Heraclio Bernal aportaba lo que más se necesitaba: un ejército probado en combate y el control de un vasto territorio estratégico entre Sinaloa y Durango. El Rayo de Sinaloa dejó de ser solo un bandolero para convertirse en el brazo armado de una revolución en ciernes. En julio de 1885, esta alianza se materializó en un documento que pasaría a la historia. Desde su campamento en el Mineral de la Rastra, Sinaloa, Heraclio Bernal proclamó su plan político. El Plan de la Rastra era una declaración de guerra formal. En él, desconocía al gobierno de Porfirio Díaz y convocaba al pueblo a tomar las armas para el restablecimiento efectivo de la Constitución. Acusaba a los gobernantes de no tener moralidad ni justicia y de ocuparse únicamente de enriquecerse y exterminar a sus oponentes. Con la firma de este plan, Bernal cruzó su particular Rubicón. Ya no era un simple bandido a ojos del Estado, era oficialmente un insurrecto, un enemigo político que no solo robaba oro, sino que amenazaba con derribar al propio gobierno. La reacción fue inmediata y la persecución en su contra se intensificó. Pero el golpe más duro no vendría del frente de batalla. En noviembre de 1886, su poderoso aliado, el general Trinidad García de la Cadena, según diversas versiones, fue capturado y asesinado mientras le aplicaban la infame Ley Fuga. De la noche a la mañana, la revolución se había quedado sin su cabeza política y Heraclio Bernal se encontraba completamente solo. Con la muerte de García de la Cadena, cualquier otro se habría rendido. La lógica dictaba que el movimiento estaba acabado. Sin un líder político nacional, la rebelión de Bernal estaba condenada a ser vista de nuevo como un simple acto de bandolerismo local. Pero Heraclio Bernal no era un hombre que siguiera la lógica de los demás. Acorralado y políticamente huérfano, hizo lo impensable: redobló la apuesta. En enero de 1887, un año después de quedarse solo, Bernal demostró que su lucha iba mucho más allá de la lealtad a un general. Proclamó un segundo manifiesto, mucho más radical y visionario: el Plan de la Sierra de Conitaca. Este documento es una de las piezas más fascinantes y olvidadas de la antesala de la Revolución Mexicana. Bajo el lema Justicia y Libertad, el plan ya no solo desconocía a Díaz, exigía redimir al pueblo trabajador de la condición de esclavo, mejorar sus salarios y moralizarlo. En un acto de una modernidad asombrosa para la época, condenaba la guerra de despojo que el gobierno libraba contra la nación yaqui y prometía la devolución de sus tierras. Protestaba contra la ley de baldíos, que legalizaba el robo de las tierras comunales y exigía la emancipación de los municipios como un cuarto poder del Estado. Sabiendo que el gobierno lo pintaba como un simple criminal, Bernal acompañó el plan con una defensa personal que resonaría en la historia. Escribió: «Todos los revolucionarios han sido llamados bandidos. Sin embargo, no me he enriquecido yo con los despojos de nadie, tampoco he metido en mi casa los dineros de la República. Honrado como el que más y campeón decidido de las libertades de mi patria, pondré cuanto esté de mi parte para hacer triunfar el plan político que he proclamado». Este nuevo plan fue la gota que colmó la paciencia del régimen. Ya no era un rebelde, era un ideólogo peligroso. En 1887, el gobernador Francisco Cañedo puso precio a su cabeza: 10,000 pesos de la época, una fortuna, por Heraclio Bernal, vivo o muerto. La cacería se volvió total. El ejército federal lanzó una ofensiva sin cuartel. La resistencia fue heroica, pero el desgaste era inevitable. Durante un combate en El Magüey, Durango, el Rayo de Sinaloa fue herido en una pierna. Aquella herida fue el principio del fin. Ya no podía moverse con la velocidad del relámpago que le había dado su nombre. La persecución era tan intensa y su condición física tan precaria que finalmente se vio forzado a tomar la decisión más difícil: disolver sus tropas y buscar refugio,
casi en solitario, en las cuevas del Cerro Pelón. No se sabe con certeza cuántos hombres lo acompañaron cuando buscó refugio. El general de los pobres era ahora un fugitivo herido. En la soledad de una cueva en el Cerro Pelón, el hombre que había controlado sierras enteras esperaba su final. Ya no había un ejército que lo protegiera. Según la tradición oral que persiste en los pueblos de la sierra, solo la compañía de su pareja, Bernardina García, quien, en un giro trágico del destino, se encontraba embarazada. La promesa de una nueva vida contrastaba con la inminencia de la muerte. Fue precisamente esta situación la que selló su destino. Según se cuenta, el avanzado estado de gestación de Bernardina la obligó a viajar al cercano pueblo de Guadalupe de los Reyes para recibir atención. Aquel viaje, un acto de necesidad y esperanza, la expuso, y sin que ella lo supiera, alguien la siguió. Ese alguien era Crispín García, compadre del propio Heraclio Bernal, un hombre de su círculo más íntimo. Es en este punto donde la historia oficial se quiebra y da paso a dos leyendas que han sobrevivido en la memoria popular durante más de un siglo. Dos versiones de un mismo final. Distintas versiones apuntan a un compadre cercano como el informante. El nombre de Crispín García aparece en muchas de ellas, aunque no hay documentos oficiales que lo confirmen. La primera versión, la de la traición, es la más citada en los informes de la época. Sostiene que Crispín García, cegado por la avaricia de los 10,000 pesos de recompensa, siguió a Bernardina hasta la cueva. Una vez confirmado el escondite de su compadre herido, cabalgó hasta el mineral de Nuestra Señora y delató su ubicación exacta a las tropas federales del teniente Enrique Fernández. Fue un acto de traición pura y dura, motivado por el dinero. Pero luego existe la otra versión, la que se canta en los corridos y se cuenta en voz baja en los pueblos de la sierra. Esta leyenda afirma que cuando Crispín llegó a la cueva, no encontró a un general, sino a un hombre agonizante, consumido por la herida infectada y una posible pulmonía. Viendo que su fin era inevitable, el propio Heraclio Bernal le habría hecho una última petición a su compadre, que fuera él quien lo matara. De esa forma, Crispín podría cobrar la recompensa y, en un último acto de justicia poética, repartirla entre los pobres, cumpliendo el ideal del Rayo de Sinaloa, incluso después de su muerte. No existe documentación oficial que confirme una u otra historia. Pudo ser la más vil de las traiciones o el más noble de los sacrificios. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que, sea como fuere, Crispín García habló. Y en la quietud de la madrugada de un día de enero de 1888, los soldados del teniente Fernández, conociendo la ubicación exacta de su presa, comenzaron a rodear sigilosamente el Cerro Pelón. El último acto estaba por comenzar. En la oscuridad de la madrugada de aquel enero de 1888, la espera terminó. El ataque de los hombres del teniente Enrique Fernández fue rápido y brutal. No hubo una batalla legendaria ni una última defensa heroica. Heraclio Bernal, herido y superado en número, fue asesinado en el interior de la cueva que había sido su último refugio. El Rayo de Sinaloa se había extinguido. Para el gobierno de Porfirio Díaz no bastaba con matarlo, había que aniquilar su leyenda. El cadáver de Bernal, con el tiro de gracia y la vieja herida de la pierna como prueba de su identidad, fue sacado de la sierra y llevado a la plaza de Cozalá. Allí fue expuesto al público durante 3 largos días. El mensaje era claro y macabro: este es el destino de quienes desafían el orden. Para el régimen, la muerte de Bernal era un triunfo de su política de pacificación, un bandido menos en el camino hacia el progreso forzado. Pero el gobierno cometió un error de cálculo. Al exhibir el cuerpo del hombre, lo que lograron fue inmortalizar el alma del mito. Mientras los periódicos oficiales celebraban la muerte de un criminal, en las plazas, en las cantinas y en los campamentos de arrieros, la gente del pueblo comenzó a tejer su propia versión de la historia. Nació así el famoso corrido de Heraclio Bernal. A través de sus versos, la figura del bandolero se purificó. Sus asaltos se convirtieron en actos de justicia, su rebelión en una causa sagrada y su muerte en el martirio de un héroe.
El corrido borró las complejidades y las contradicciones del hombre para dejar una cosa clara: había sido un valiente que luchó por los pobres contra un gobierno tirano. Ese fue su verdadero legado. Heraclio Bernal fue, en esencia, un precursor, un hombre adelantado a su tiempo. Sus planes políticos, con sus demandas de justicia agraria, derechos indígenas y libertad municipal, fueron un eco de lo que estallaría con una fuerza imparable 22 años después, en la Revolución Mexicana. Figuras como Francisco Villa o Emiliano Zapata lucharían por muchas de las ideas que Bernal ya había puesto sobre el papel. El gobierno de Díaz logró matar al hombre, pero sin saberlo, alimentó la leyenda. Y esa leyenda, la del Rayo de Sinaloa, se convirtió en una pequeña chispa que ayudó a encender el gran incendio que años más tarde consumiría al propio Porfiriato. La historia de un hombre forjado por la injusticia, que vivió como un relámpago y cuyo eco resonaría mucho después de que se escuchara el último trueno. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una leyenda. La historia de El Rayo de Sinaloa nos demuestra que, a veces, las figuras más temidas nacen de las más profundas injusticias. Si este trabajo de investigación te ha parecido valioso, la mejor forma de apoyar a El Hampa Bruta es con tu suscripción, un like y compartiendo este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el expediente de otra figura compleja espera ser abierto. Hasta entonces.